Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una alegría y un orgullo dar comienzo a este programa formativo que denominamos Hacemos Juntos. Primero nos presentamos para que vos sepas con quién vas a compartir este trayecto de 8 clases. Mi nombre es Marcelo Papka, pertenezco a la cooperativa Territorios en Desarrollo, que es una cooperativa educativa federal que está presente en todo el país, desde de norte a sur y de este a oeste, y que como vos que estás escuchando, y tal vez con otros formatos y tal vez con otras realidades, en toda la Argentina hay 15.000 personas que van a estar haciendo lo mismo que vos estás haciendo ahora, y un montón de gente que es emprendedora, que tiene inquietudes, que le gusta la economía social, que le gusta el desarrollo local. Así que, bueno, una alegría, y le pedimos a Raúl también que se presente. Sí, mi nombre es Raúl Castro, también pertenezco a la cooperativa, y en el desarrollo de estas 8 clases vamos a trabajar conceptos que hacen a la economía social y solidaria, y también los vamos a integrar a conceptos de la educación popular, porque creemos que una sociedad que esté formada y que esté formada en estos conceptos es una sociedad más solidaria y más consciente de sus capacidades. También queremos contarte que este proyecto que estamos llevando adelante desde la cooperativa en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social responde a un programa más integral, que es Programa de Inclusión Social con Trabajo, que se llama PRIST, así se denomina esta sigla, y tiene como un principal objetivo que es que aquellas personas que están en algún tipo de programa social como Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Desde el Barrio, puedan tener una instancia de capacitación, una instancia de transcurrir este espacio educativo no formal para poder recibir la certificación, que es el reclamo, digamos, que el programa exige. Pero además también se ha notado mucha gente que no tiene ninguno de estos beneficios sociales, que solamente tiene vocación emprendedora, que le interesa la economía social como una mirada distinta de la economía tradicional, que le interesa el desarrollo local, y que seguramente, si estás escuchando esto y no te anotaste, lo que te vamos a pedir es que por donde vos estés viendo esto, va a aparecer el correo electrónico donde tenés que mandarnos, digamos, tus datos para inscribirte, que es formacionlacosta@hotmail.com. A partir de que vos nos envíes tus datos y te registres, tomamos contacto contigo y te explicamos cómo va a ser la metodología, porque hay que decirlo, esta capacitación de 8 clases va a tener, cumpliendo con todos los parámetros que vos ya tenés y que muchos van a tener a partir de mañana, va a tener una certificación que en algunos casos va a servir para responder a exigencias del Estado, y en otro caso simplemente es la certificación de que te formaste en algo que suena, no digo raro, pero no es muy común. El certificado que vas a recibir dice que te capacitaste en orientador en economía social y desarrollo local. Y es muy amplio el campo de acción y el campo de contenidos de estos dos temas troncales, como la economía social y el desarrollo local, y eso es lo que justamente vamos a hacer a lo largo de estas 8 semanas, que nos vamos a encontrar todos los viernes a esta hora de 18 a 19 por la AM 1440, que también hay que decirlo, es una radio cooperativa y forma parte del entramado de la economía social, por lo menos de nuestro distrito. Sabemos que nos están escuchando de otros municipios y queremos contarles que en Mar de Ajó hay una radio que es cooperativa. Bien. Para seguir aclarando el tema, entonces, estas clases están orientadas a fortalecer los conocimientos de la economía social y de la educación popular. Uno lo puede hacer como oyente, y está muy bien que así sea, pero también lo puede hacer en el rol de capacitación, con una certificación correspondiente a lo largo de estas 8 programas, que son 8 clases, y luego recibiendo la certificación al finalizar los trabajos que deberán enviar. O sea, está esa doble forma de poder
transitar estos 8 programas. Y además es una experiencia nueva esto de capacitar en forma virtual y a través de una radio. Vos vas a poder escuchar este programa, y seguramente lo estás haciendo, a través de una radio que tengas en tu casa, una radio que tenga AM, no solo FMs. Podés bajarte la app, la aplicación de la radio AM 1440 y lo podés escuchar desde tu teléfono celular. Y si no, y hasta que esto seguramente va a llevar un tiempo, este programa va a estar saliendo también por algo que nos estamos enterando ahora, que se llama streaming. Uh-huh. Y esto significa que desde Facebook vas a poder seguir este programa, y ahí también vamos a poder, en este espacio de la página de Facebook, vas a poder interactuar tanto con Raúl o como conmigo en dudas que se te vayan planteando, en sugerencias que quieras hacernos respecto de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de estas 8 semanas. Bueno, Raúl, y a todos los que nos están escuchando, en nuestra mirada de la economía social hay un eje transversal que corta la economía social, o mejor dicho, la complementa, que es la educación popular. Cuando hablamos de educación popular, esta es una forma de educación popular. Esto es poder transmitir los temas que vamos a ir tratando por el medio que más fácil te sea, si es que no puedes concurrir a una de estas capacitaciones presenciales. La economía, esto no es una clase donde un especialista te va a contar, sino que vamos a ir construyendo conceptos y definiciones que tienen que ver con un poco con la teoría, pero también tienen mucho que ver con tu realidad, con tu experiencia, con tu saber hacer. Así que lo que podríamos hacer, Raúl, si te parece, es que nos cuentes y les cuentes a quienes nos están escuchando qué es la educación popular. Sí, si lo podíamos resumir en una frase, es la economía social se enraiza totalmente con la educación popular, porque la educación popular es el diálogo de saberes, y creemos que todos sabemos algo y todos tenemos algo para compartir. De hecho, en cada programa, cuando hagamos entrevistas, cuando participen distintos actores, vamos a ver, por ejemplo, muchos actores de la economía popular que tienen saberes que tienen que ver con su experiencia previa, con el trabajo, con la formación dentro o fuera de una institución escolar, y que es necesario recuperar. Nosotros todavía hoy pensamos que la educación solamente la dan las escuelas, el sistema educativo, y sabemos claramente que los saberes circulan a partir de los conocimientos que cada uno tiene, y que la educación popular lo que busca es poder revitalizarlos. Cuando alguien cree en sí mismo, cuando alguien es capaz de pensarse a sí mismo como alguien que es educado pero también educa, ese es el verdadero numen de la educación popular. Por lo tanto, nosotros pretendemos, a través de este programa, poder valorizar los conocimientos que cada uno trae, conocimientos de gente de campo, gente que está produciendo, gente que viene de distintos lugares y que sabe cosas, y que lo que nosotros vamos a hacer es poder integrarlas al programa porque a alguien le sirve. A nosotros nos sirve y a otros también les sirve. Vos, a ver si te vamos entendiendo. Vos querés decir que si una persona está, por ejemplo, haciendo una huerta o algún tipo de actividad productiva, no le vamos a dar una receta para que deje de hacer lo que venía haciendo y empiece a hacerlo de la forma que nosotros lo vemos, porque ese sería el sistema tradicional. Exactamente, nosotros pensamos en hacer contrahegemonía respecto a esto, ¿no? Hay una hegemonía de pensamiento todavía que persiste en que el saber lo tienen determinadas personas, y el saber lo tenemos todos. Entonces, en ese diálogo de saberes, por eso también vamos a hablar bastante de comunidades de aprendizaje. Cuando la comunidad de aprendizaje se enmarca a sí misma como un lugar en donde cada uno puede hacer un aporte, y en este caso nosotros seríamos más que maestros coordinadores de esos saberes que hay en la comunidad, podemos llegar a buen puerto
fortalecer esos saberes, rescatar sus valores, rescatar las experiencias, porque las experiencias de vida también son conocimientos válidos a la hora de armar proyectos. Qué mejor que armar un proyecto cooperativo, colectivo, haciendo un mapeo y sabiendo lo que cada uno puede aportar a ese proyecto. El problema es cuando alguien piensa que el proyecto es suyo y entonces pasamos de lo individual. Nosotros no creemos en el individualismo, sino el cooperativismo. En el asociativismo, cuya figura más conocida es o son las cooperativas. Esto quiere decir que si en vez de estar haciendo este programa, que por eso se llama Hacemos Juntos, porque lo vamos a ir construyendo con quienes nos están escuchando, si en vez de estar haciéndolo por este medio estuviéramos en un centro comunitario o en una sociedad de fomento, charlando cara a cara con la gente, se podrán compartir los saberes mirándose a los ojos. Pero acá nos puede pasar que una persona de General Lavalle escuche una experiencia de alguien de Maipú o de Madariaga o de Villa Gesell o de Pinamar, o cualquiera de los municipios a los que vamos a ir, de los distritos a los que vamos a ir llegando, y pueden empezar también a intercambiarse experiencias entre los mismos productores o entre las mismas personas emprendedoras, y nosotros ahí haríamos como vos decías, el trabajo de ser orientadores o ser facilitadores. Este es el concepto de la educación popular. Exactamente, vamos hacia ese lugar. Así que en este marco vamos a brindar la capacitación para que se puedan acceder a herramientas, y nosotros creemos que es fundamental tener una visión de la economía social y solidaria, y además el concepto claro de la educación popular. Se va a basar, digamos, estas son la base para estos programas, estos 8 programas que vamos a hacer. Bueno, seguramente en el transcurso de los programas o de estos encuentros, más que programas vamos a hacerles encuentros. Encuentros, sí. Este es el primero, pero ya seguramente nos vamos a ir conociéndonos con quienes participan del otro lado, a través de las redes sociales o a través de los mecanismos que vayamos encontrando. Vamos a hablar más adelante, pero si tenemos que definir la economía social, podríamos decir en una primera apreciación que es una economía distinta. No es una rama de la economía tradicional, no es como la economía política, no es como la economía empresarial. La economía social tiene una mirada inclusiva, tiene valores, tiene principios, tiene este criterio de juntarnos, de asociarnos, el asociativismo, y en ese sentido me parece, por lo que vos nos acabas de contar, que cobra fundamental importancia la educación popular. No vamos a tener un señor que nos va a decir cómo hacer nuestro emprendimiento, o cómo canalizar nuestro proyecto, o cómo vender nuestros productos, o cómo fortalecer nuestro grupo de trabajo. Vamos a tener un intercambio de experiencias que nos va a permitir entre todos encontrar las herramientas. Para decirlo más claramente, nosotros no vendemos recetas hechas, sino que la idea es que vayamos construyendo, y vuelvo a insistir, ¿por qué se llama así el programa? Lo hacemos haciendo juntos, porque todo esto que vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo de acuerdo al rebote que tengamos con quienes nos están escuchando, que por ahí no es en este momento, porque este programa se va a repetir varias veces a la semana, pero a través de las redes sociales, ya les vamos a decir cómo, vamos a poder ir recogiendo aquellas inquietudes. ¿Qué quiero decir? Que si el viernes entre las 6 y las 7 de la tarde tuviste que llevar a tu hijo al médico, no pudiste escuchar el programa, bueno, lo vamos a volver a pasar por esta radio, va a estar subido en las redes sociales, y en el rato que tengas de tiempo vos lo podés escuchar. Así que una aclaración para dar cabida a lo que estás diciendo, Marcelo. La verdad es que es una concepción radicalmente diferente a la que hoy vivimos en la sociedad, porque hoy vivimos en la sociedad en general pensando más en una sociedad competitiva, y acá nosotros lo que queremos es una sociedad más cooperativa. De ahí que esa concepción radicalmente diferente marque un marco de pensamiento distinto, que por supuesto no lo vamos a dar nosotros, lo vamos a elaborar en conjunto.
Así que bueno... Podríamos decir que acá no tiene cabida la meritocracia. No tiene cabida la meritocracia. Se entiende la meritocracia como esa tiene mirada. Mucho más que ver con la igualdad, con el equilibrio entre los seres humanos, con el equilibrio también con la naturaleza, porque cuando hacemos economía social y solidaria no lo hacemos en contra de la naturaleza, sino pensando en un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y consigo mismo también, el ser humano consigo mismo. Bueno, Raúl, vamos a un corte, vamos a escuchar seguramente un lindo tema musical y en el próximo bloque vamos a estar con la compañía de Viviana Oliva. Viviana es la directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 89 de Mar de Ajó, miembro de la cooperativa Territorios en Desarrollo, que ya te contamos es la entidad que está motorizando este programa nacional y federal a lo largo y ancho del país, y ella tiene la responsabilidad de coordinar todo lo que tiene que ver con la región del Atlántico Norte, nuestra región. Así que vamos a esta pausa y cuando nos volvamos a encontrar estamos con Viviana. Acá estamos de vuelta en el programa Hacemos Juntos y como te dijimos en el bloque anterior, estamos con Viviana Oliva. Yo ya te dije que era la directora del Instituto 89, así que te damos junto a Raúl la bienvenida. Buenas tardes, Vivi. Contanos un poco para que los que nos están escuchando en esta gran audiencia y comunidad que tiene la AM 1440, recordemos que tiene 800 kilómetros de radio, así que seguramente nos están escuchando en La Valle, en Maipú, en Santa Clara, en Conesa, bueno, en la región en la que vivimos. Contanos cuál es tu rol dentro del Instituto 89. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Raúl, hola Marcelo. Bueno, mi rol dentro del Instituto 89, yo soy la directora y asumir un rol de directivo implica mucho más que ser un administrativo de la educación, sino que en educación superior implica el destino de la formación profesional de los habitantes de un territorio. Esto, lejos si bien me trae muchas satisfacciones, me hace asumir determinados compromisos y responsabilidades que en ocasiones se hace como muy pesado. ¿Cómo cuáles, Vivi? Y por lo menos es pensar en cuáles serían las tecnicaturas o los profesorados que el instituto va a ofrecer como oferta educativa. Y esta selección que suponemos que se hace un año antes de que las carreras se pongan como oferta de los estudiantes, ¿esto lo discuten entre cuatro paredes, 3 personas, o hay un trabajo con los distintos sectores de la comunidad? No, esto implica una tarea compleja que tiene que ver con trabajar mancomunadamente con los cuerpos colegiados que tienen los institutos superiores, como es el centro estudiante y el consejo académico, y después trabajar específicamente con lo que es la municipalidad, los sindicatos. Hay un diálogo que todo el tiempo hace la institución abierta a la comunidad y que dialoga con los destinos de hacia dónde va el desarrollo de una comunidad, y en este caso como es el Partido de la Costa, con todas las complejidades y con todo este gran potencial que tiene y cómo podemos nosotros aportar desde la formación para este desarrollo. O sea que el 89 no es, en el sentido estricto de la palabra, un claustro académico cerrado donde expulsa o emite profesionales, sino que se busca que tengan una inserción en la comunidad, producto de haber trabajado con estos sectores. No, por supuesto. El Instituto 89 tiene una mirada muy sociocomunitaria. La mayoría de las actividades, y nosotros tenemos una manera de pensar el aula siempre con una pata extendida hacia la comunidad. Entonces, no hay conocimiento, contenido o proyecto que se lleve a cabo dentro de lo que vendría a ser el claustro, como bien dijiste, que es el aula, que no pueda
esta construcción del conocimiento que quede encerrada sobre el aula, sino que sea volcado sobre la comunidad como una posibilidad de generar dentro del aula algo que pueda mejorar en lo sociocomunitario. Incluso permitiendo que los profesionales ya salgan con la experiencia de haber trabajado en el territorio, de haber conocido el territorio, de haber interactuado con los sectores sociales. Totalmente. La formación tiene que ver justamente con un proceso de práctica profesionalizante que hace que esta persona comience, a como se está formando, también a generar desarrollo para su futura empleabilidad o para su trabajo. Hay una cuestión muy, muy importante que nos pasó en todo lo que fue el periodo de la formación de los directivos para generar tecnicaturas sociales y humanísticas, que es el espacio donde se enmarca la carrera de economía social, que es las experiencias que nosotros pudimos ir escuchando de la formación en distintas comunidades. Y me acuerdo patente, algo que me transformó realmente, que fue la exposición de una estudiante de Tafí del Valle, que ella expresa que el instituto la había formado en técnico en economía social y que le dio la certificación y la dejó en la puerta. Entonces dice, yo me di vuelta y golpeé la puerta del instituto para decirme, ahora que me dio la certificación, ¿cómo sigo con esta formación? Y ahí, en realidad, a partir de la demanda de esta estudiante, de un lugar tan distante, a mí me abre a la reflexión en términos de cómo un instituto de formación tiene que responsabilizarse respecto de los destinos de esas personas en las que está formando. Porque muchas veces esta persona que vos la formás como un técnico en laboratorio o como un técnico en economía social o como un docente de educación primaria, si no estás muy atento respecto del diálogo y de las posibilidades que esta persona tiene para poder insertarse en el mundo del trabajo dentro de su comunidad, vos estás generando una expectativa de una formación de esta persona que no va a poder insertarse, que se va a frustrar o que la vamos a obligar a que tenga que emigrar para que pueda desarrollar su trabajo en otro lugar. Entonces, hasta ese punto te compromete la responsabilidad de la formación, de que esta persona que tiene sus deseos y su posibilidad de desarrollo dentro de la comunidad pueda con esta nueva capacitación o con esta formación seguir desarrollándose dentro de su propio espacio, dentro de su propio lugar que eligió para vivir. Tal cual. Los que te conocemos un poco y la comunidad del Partido de la Costa, que es donde tiene sede esta radio, pero para que te conozcan en otros lugares de la región, los que te conocemos, sabemos que este Instituto 89 no es el mismo que vos tomaste hace unos años. Hubo una transformación, incluso hasta trascendiendo las fronteras de la costa. Contanos sobre la extensión nueva y contanos, por favor, el incremento de matrícula y cuáles fueron los programas de extensión que le dan marco a esto que nos contaste recién, de no generar un profesional que después no sabe qué hacer con su título. Bueno, bien, en el momento en el que yo asumo como directora del instituto, el instituto tenía 250 estudiantes de matrícula. Lo que nosotros tenemos que entender, para no generalizar ni personalizar logros, hay que ver el contexto temporal y político en el que yo asumo como directora de educación superior. Hay unos cambios que tienen que ver primero con los diseños curriculares, que tienen que ver, que están en el marco de la Ley Nacional de Educación. Nosotros sabemos que es una ley hermosa, que en algún sentido y principalmente garantiza derechos. Entonces esto nos hace asumir a nosotros una responsabilidad que es a partir de la ley, cómo esta ley se toma cuerpo, ¿no? Se hace carne en el docente y en el aula, para que esta garantía de derechos no sea solamente un enunciado, sino que abra posibilidades y que sea fáctica, sino que exista a la hora del encuentro en el aula entre el docente y los estudiantes. O sea que vos decís que esta ley permitió, de alguna manera, este cambio de paradigma educativo permitió
una explosión, una expansión de la matrícula y de las acciones del instituto. Totalmente. En esta ley es el Estado asumiendo la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Y no solamente garantizar el derecho, sino que hay un montón de órganos de aplicación que comenzaron a cambiar. Por ejemplo, hasta ese momento el ingreso era con examen de ingreso y uno particularmente tenía que alcanzar determinado nivel para poder asistir a un aula de educación superior. A partir del cambio de la resolución, en términos de la ley, el ingreso al nivel superior fue irrestricto. Esto, lejos de sectorizar o lejos de discriminar quiénes pueden o quiénes no pueden asumir el nivel, en realidad a nosotros nos llevó la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a expandir el espacio físico? Porque en el territorio había mucha demanda y mucho deseo de participar del nivel superior y de la posibilidad que da el nivel superior de acceder a otras posibilidades como puede ser acceder a mejores trabajos. Entonces a nosotros nos comprometía también la cuestión de la formación. Así que bueno, ahí empezamos a pensar. ¿Y hoy tenés cuántos alumnos? Bueno, nosotros arrancaste con 300, me dijiste. 250. 250 y ahora... Ahora estamos llegando casi a los 1.300 estudiantes. O sea, en porcentaje y en proyección aumentó un 800%. Esto a nosotros nos implicó hacer muchas gestiones de todo tipo. Primero, de conseguir un espacio físico. Nosotros en ese momento hicimos muchísimas gestiones respecto de... nos prestaron muy generosamente la gente, nuestros vecinos, que son las personas de la Sociedad de Fomento de Mar de Ajó Norte, su salón para poder funcionar ahí. También trabajamos en el centro comunitario. La idea era que una vez que habíamos generado una identidad de formación respecto de la comunidad, bueno, que ahora a partir que había demanda, nadie quedara afuera. Había una cosa que a mí me pasó cuando yo asumí la dirección del instituto, es que si yo tomaba un remis, yo le tenía que decir al remisero 3 o 4 indicaciones de lo que era. Se le decía terciario, claro, para poder llegar. Se le decía el magisterio, se le decía, y nadie le decía el instituto superior. Entonces, bueno, se generaron distintas acciones para que el instituto tuviera identidad. Y hoy por hoy, nadie de la comunidad del Partido de la Costa, me animaría a decir, pone en duda qué es el nivel. Mira, nos pasaba, por ejemplo, que en el desfile, cuando hacemos el desfile del 17 de agosto, siempre nos presentaban como formación profesional. Hasta esta falta de identidad respecto de cuál era el alcance de la formación que nosotros teníamos. Y bueno, se trabajó mucho en estos términos, no solamente con la cuestión física y concreta del nombre y de la identidad de la institución, sino también en un debate pedagógico que se hacía para dentro de las aulas, en esta cuestión de que si venían todos, nosotros íbamos a tener que bajar el nivel. Y en realidad la inclusión no tiene que ver con bajar el nivel, sino que tiene con generar un aula lo suficientemente democrática como para que el contenido circule y que las personas puedan, en los distintos niveles, poder asumir esta capacidad y en realidad implicó o generó una necesidad de formación y capacitación a los docentes que tenían que mirar y releer el aula para poder formar ahora en este nuevo contexto. Y este nuevo contexto, como nos decías, tiene que ver con estas miradas del Instituto de la Economía Social y la Educación Popular. ¿Y esto cómo se traduce hacia afuera? A partir de la creación de una nueva línea de tecnicaturas, que fueron las sociales y humanísticas, nosotros miramos al instituto ya ahora no como compartimentos estancos, respetando las lógicas de las disciplinas, sino trabajando en clave de proyectos. Bien. Estos proyectos a nosotros nos implicó poder releer el territorio y ver que necesitábamos otros espacios, que teníamos que garantizar otras necesidades. A partir de eso y de este crecimiento surge por ahí resolver un problema que era la cantidad de niños que había en el instituto. ¿Y cómo lo resolvieron?
y lo resolvimos con un trabajo específico sobre cuáles eran las herramientas de las políticas públicas que nosotros podíamos contar. En ese tiempo estaba implementándose lo que fue el presupuesto participativo. Nosotros como institución de la comunidad de Mar de Ajó Norte participamos, fundamentamos por qué necesitábamos una guardería y es así como surge el espacio del Zoom, que está construido al lado del instituto, que fue en acuerdo con la Sociedad de Fomento de Mar de Ajó Norte, el Instituto 89 y la Municipalidad de la Costa. A partir de ahí generamos una propuesta que fue la de generar una cooperativa de trabajo con las estudiantes egresadas de las carreras de educación inicial y que son hoy quienes se están ocupando de gestionar este espacio. O sea que esto pone en verdad aquel lema de construyendo redes, porque involucras a varios actores. Vos sabés que el tiempo es tirano en los medios. Contanos lo de porque es muy buena esta experiencia de la cooperativa, porque incluye esto de la economía social, la educación popular. Contanos lo del territorio agroecológico y las cátedras abiertas que se están haciendo. Bueno, el espacio del territorio tiene que ver con una extensión de la carrera de paisajismo y de gastronomía. Estas dos carreras son carreras de lo que nosotros las llamamos las tecnicaturas duras, pero están atravesadas por la economía social en el desarrollo de una práctica profesionalizante que genere puestos de trabajo. Entonces, desde determinados proyectos, como por ejemplo puede ser el cultivo de hongos comestibles y el posible valor agregado que se le puede dar desde gastronomía a este nuevo alimento que para nosotros es revolucionario porque hasta la gírgola, que es lo que se está produciendo, crece en cartón. Nosotros lo que estamos queriendo mostrar es que hay un espacio que también es en acuerdo con la cooperativa Clifema, que tiene al lado de la planta purificadora en la Ruta 11, es empezar a trabajar ahí proyectos socioproductivos que puedan generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que estamos haciendo es cómo podemos, en clave de economía social y desarrollo local, poder llevar adelante desde lo que serían las aulas de las carreras de gastronomía y de paisajismo, proyectos productivos en ese lugar. La verdad, Viviana, que fue un gusto tenerte. Seguramente a lo largo de estos 8 programas que conforman esta capacitación te vamos a volver a convocar, así que gracias por haber venido y decirle también a la audiencia que aunque esta charla con Viviana pareciera no tener que ver con el curso como lo definimos en el primer bloque, va a cobrar vital importancia para poder poner en realidad aquellos conceptos que en forma teórica vamos a ir viendo y vamos a volver mucho sobre estos conceptos de economía social, de educación popular y fundamentalmente en lo práctico estas acciones que son fuera del aula, como el territorio agroecológico que recién nos contaste. Así que, de vuelta, muchas gracias y seguramente te esperamos en los próximos 2 meses de vuelta. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos de vuelta. Espero que te haya gustado la música que nos puso el operador. Como te decíamos al principio, estos encuentros te van a otorgar un certificado que va a decir operador o facilitador u orientador en economía social y desarrollo local. Y esto va a estos 2 ejes, la economía social, el desarrollo local y también la educación popular, van a estar presentes a lo largo de los 8 programas. Pero si hablamos de economía social y dijimos que no es una rama más de la economía, sino que es otra mirada, es otro tipo, otra visión, lo que vamos a hacer en este ratito que nos queda es hablar de qué es la economía, que es un término que normalmente uno... ¿Con qué lo asocia, Raúl, la economía? Y con las necesidades humanas de subsistir, tener bienes, digamos, lo tradicional sería eso. Lo tradicional. Ahora, también es cierto que la palabra economía a mí me hace pensar en un economista hablando por televisión, que me hablan palabras muy difíciles, que me explica realidades que yo no veo cotidianamente
Y entonces pareciera ser que la economía es algo que nos es absolutamente ajeno. Sí, y generalmente pensado en como la labor de los expertos, ¿no es cierto? De los economistas. Exactamente. Y la verdad que si uno tuviera que hacer, y en esto vos que nos estás escuchando podés utilizar o libros o buscar en cualquier buscador la definición de economía, vas a encontrar un montón. Pero básicamente la economía es una ciencia que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Dicho de otro modo, es lo que hacemos cotidianamente. ¿Y esto para qué lo estudia la economía? Para esto que vos decías, Raúl, para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Si querés, nos podemos remontar a varios siglos atrás. La economía de aquel momento no es la misma economía que hoy está globalizada, que está tecnificada y demás. Pero básicamente es administrar recursos que son pocos, finitos en el sentido de que tienen fin, que se acaban, no son renovables, muchos de ellos, y esa administración que hace la economía de esos recursos deberían ayudarnos a vivir mejor. Esto no siempre pasa, porque se confunde entonces lo que es la economía como definición con lo que hacen los economistas, que son las políticas públicas que tienen los gobiernos. Y es ahí donde, por eso digo, cuando uno escucha la palabra economía, pareciera ser que es algo lejana. Ahora, lo tenemos en la vida cotidiana. Uno cuando va a un almacén a comprar 1 litro de leche, 1 kilo de pan, verdura, estás metiéndote inconscientemente en un proceso económico, porque para que esa lechuga esté en la góndola de la verdulería tiene que haber habido alguien que la sembrara, alguien que la cosechara, que la cuidara, que la cosechara, alguien que la transportara, que la copiara y después la distribuyera. Son todos los eslabones que uno encuentra en un proceso económico. Ahora, esta definición que dimos, que es la de administrar los recursos, que cada vez son más escasos, pensemos que el mundo tiene 6.000 millones de habitantes y dicen los que han estudiado el tema que tiene 4 veces más de población que hay más pobladores de lo que el mundo está preparado para poder abastecer. Por lo tanto, los recursos van a ser cada vez más escasos y entonces empiezan el tema de las desigualdades, que la economía debería tratar de resolver. La economía es una ciencia matemática, una ciencia científica, o es una ciencia social. Y claramente es una ciencia social porque en esta definición teórica lo que se busca es el beneficio de las personas. Claro, lo que pasa es que en realidad un verdadero conocimiento y un verdadero concepto de economía sería el que sitúe al hombre, a la persona, por encima de todos, ¿no? El hombre, la persona, su desarrollo humano, la satisfacción de sus necesidades. El buen vivir. El buen vivir, pero estamos muy alejados de eso, ¿no es cierto? Y en esto, hay un fuerte debate entre los economistas. Vos sabés que hay distintas escuelas, están los economistas que se definen como keynesianos, los economistas que se definen como ortodoxos. Seguramente después te vamos a acercar algún material para que vos puedas por lo menos leer muy por arriba, pero para entender cuáles son estas corrientes de pensamiento. Pero los economistas hoy, ¿en qué se debaten? Se debaten en mirá qué simple, tratar de entender, de comprender el comportamiento económico de las personas. ¿Por qué compramos tal o cual cosa? ¿Por qué vendemos? ¿Por qué gastamos? ¿Por qué ahorramos? Y hacemos todo esto porque somos sujetos de derecho, somos personas, somos ciudadanos, que tenemos necesidades y la economía nos las tiene que resolver. Y entonces buscamos los medios para poder satisfacerlas. Tomamos decisiones en el marco de un orden político y social que está establecido. Seguramente para entender esto no es lo mismo no es igual, mejor dicho, la forma en que se trata la economía en los países occidentales que en los países del Golfo Pérsico, por decirte un ejemplo, cuya riqueza está centrada en un monoproducto que es el petróleo, cosa que no sucede por lo menos en América Latina. Ahora, también asociado a la palabra economía aparece otra que algunos dicen que es una mala palabra
Y como diría Fontana Rosa, las palabras no son malas ni son buenas, sino la intención, lo que ahí interviene es la intención con la que se plantea esa palabra, que tiene que ver con lo político, que no es lo mismo que hablar de la política. La política es una actividad que se da en distintos escenarios, no solo en los partidos políticos, también en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las sociedades de fomento, porque el hombre es un ser político. Un ejemplo de esto es para entender por qué el hombre es un ser político, que es un tema también muy discutido, porque el bebé recién nacido, que todavía no tiene raciocinio, que depende para satisfacer sus necesidades de un recurso finito como es la leche materna, cuando tiene hambre llora. Entonces está protestando para que alguien, en este caso su madre, le resuelva ese problema que él está teniendo, que es precisamente el hambre. Entonces, por eso decimos que el hombre es un ser político, porque permanentemente, aunque nosotros no seamos conscientes, no estamos haciendo política en el sentido de militancia partidaria, sino que vivimos inmersos en un sistema político. Entonces, lo político tiene que ver con cómo los gobiernos aplican las políticas económicas para satisfacer nuestras necesidades, y en esto también hay distintas corrientes de pensamiento, pero la economía, nosotros estamos convencidos que está íntimamente ligada a lo político. Claro, y además hay que aclarar, hay que poner acá las cuestiones sobre la mesa, con esta mesa imaginaria, que la economía no es una ciencia neutral. La verdad es que la economía, cuando puede, es una forma de ver el mundo, y la economía puede ser inclusiva, solidaria, tender a generar puentes para que todos tengan las necesidades básicas satisfechas, o ser una economía que no es neutral y que favorece a un sector por sobre otro. Eso está claro. Tal cual, y esta es la lucha histórica que se da entre la evolución de los pueblos, a partir de que el hombre empezó a ser sedentario, dejó de ser transhumante, dejó de caminar y de buscar los mejores lugares para pasar su momento de año. Cuando el hombre se asentó, cuando empezó a sembrar, cuando empezó a comerciar, bueno, empezó a realizar actividades económicas, y también está este concepto de lo político mezclado en nuestra historia. Pero claramente no es una ciencia neutral, si no el mundo no tendría las necesidades que tiene, si no el 1% de la población no concentraría tanta riqueza a nivel mundial, si no habría tantas desigualdades. Eso es, me parece, esos son los desafíos que los gobiernos tienen que tomar para, desde lo político y tomando en cuenta el concepto de la economía, como políticas públicas de Estado, nos traten de mejorar la calidad de vida. Vivimos en un sistema capitalista, sí, donde el valor, el valor central, y lo estamos viendo en estos días, es el mercado. No son las personas, claro, es el mercado. Claro. Digamos que se han subvertido algunos valores, porque si nosotros vemos y nos trasladamos en la historia, la economía tendría que ver más con la satisfacción de necesidades, y hoy tiene mucho más que ver con la obtención de ganancias, muchas veces desmedidas. Realmente hay que considerar, hay que tomar conciencia de cómo estas cuestiones que hacen a la forma de ver el mundo y por lo tanto a la forma de ver la economía han cambiado radicalmente, y las diferencias entre una forma de ver y la otra se han aumentado. Nosotros tuvimos una experiencia en la Argentina que todos nos vamos a acordar, que fue la experiencia de las políticas neoliberales de los 90. Exactamente. Donde el que mandaba era el mercado. Claro. El mercado le asignaba al Estado un rol secundario. Ahora, hablamos de economía, ya definimos un poco, hablamos de lo político. ¿Qué es el mercado? El mercado, en realidad, no es un señor gordo con cara de malo que está sentado en una oficina. El mercado es una interacción de distintos sectores y factores, por ejemplo, los mercados financieros, la fuerza del trabajo, el sistema educativo, la formación profesional. Pero desde el punto de vista de la economía neoliberal que Argentina
sufrió en los 90, el mercado ponía estos 4 o 5 elementos para el mejor funcionamiento de sus empresas o de las empresas, para acaparar más capital, y esto en definitiva lo que fomentó, y de ahí fue la crisis del 2001, fueron las desigualdades sociales. Claro, porque donde muchos tienen poco y muy pocos tienen mucho. Exactamente, porque nosotros creemos, y es parte de los conceptos que vamos a trabajar en estas 8 clases, es que el Estado tiene que ser un moderador para controlar el mercado, porque si no el mercado se transforma en oligopolios, en un poder concentrado que empobrece a gran parte de la población. Así que nosotros creemos fervientemente en que el Estado tiene que ser un facilitador de la economía formal, de la economía informal, y sobre todo ser un moderador, un controlador del mercado. Tal cual, porque el mercado como una institución social, en definitiva, es aquella institución que hace jugar a los bienes y los servicios y a los factores productivos para que se intercambien libremente, sin la presencia del Estado. Y el Estado tiene que hacer eso, tiene que regular, tiene que, de alguna manera, evitar la inequidad social. Porque ya se nos está acabando el tiempo y seguramente esto va a generar algún debate que vamos a ir dándonos en las redes sociales, me gustaría terminar con algo importante en el concepto de lo que es la economía, porque si tenemos claro esto de qué es la economía, qué es lo político, cuál es el rol del Estado, qué es el mercado, si entendemos bien esto, nos va a ser mucho más fácil comparar y entender lo que es la economía social. A ver, en la economía intervienen factores, hay factores económicos. Esos factores económicos, que son esta relación que hablábamos de las empresas y el mercado, generan producción de riquezas y productos. En la teoría clásica de los economistas ortodoxos, los que se han formado, lo que comúnmente se llama como los Chicago Boys, que se han formado fundamentalmente con Milton Friedman en el Consenso de Washington, allá por fines de la década del 70, los factores económicos serán 3: tierra, capital y trabajo. Y posteriormente se resumieron a 2, que es capital y trabajo solamente. Hoy podemos hablar de que la economía tiene 5 factores. Uno, que es la fuerza del trabajo. No podríamos pensar una economía donde no haya trabajadores. Otros son los medios materiales. Esto es la tierra, la materia prima. Son esos medios materiales que con la fuerza del trabajo transforman productos que después usamos, compramos. Otro tiene que ver con la tecnología, que aliviana y acelera la transformación de esos medios materiales. El financiamiento, y acá donde la cosa empieza a ponerse espesa, porque donde hay financiamiento hay intereses, y donde hay intereses económicos, la fuerza del trabajo se empieza en algunos casos a minimizar. Y después está la toma de decisiones, que es la gestión administrativa. Y estos 5 factores operan entrelazados. Nosotros, si tenemos claro esto, podemos también decir que para la mirada que nosotros tenemos de la economía social, incorporamos un nuevo factor, que se llama factor C, C de cama, factor C. Sí. Y a partir y esto tiene que ver con las experiencias del trabajo popular, de la economía social, en cuanto a cooperativas, mutuales, empresas asociativas, se fue generando este factor C. Ahora, ¿qué es este factor C? Tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con la comunión. Y estos 4 elementos del factor C nos hablan de una dimensión humana de la economía. Ya no es el fin último de la economía acumular capital, sino que esta mirada de la economía social, este factor C, nos pone al hombre en el centro de la escena. Al hombre con valores como el compañerismo, como la cooperación, el asociativismo que hablamos en el primer bloque, el hombre dentro de la comunidad y el hombre en comunión con otras personas, el hombre dicho genéricamente, el hombre y la mujer en comunión para lograr esa integración que nos permita vivir mejor. Y en ese sentido, esta nueva mirada de la economía, que nosotros le llamamos economía, que nosotros no, sino que se llama economía social, le resulta extraña a los economistas clásicos, porque están formados en esto de la producción de bienes y servicios, la acumulación de capital.
Bien. Sí, yo creo que da para mucho más y vamos a seguir ahora en el segundo, tercero, cuarto y hasta el octavo programa, pero acá vamos a hablar de trabajo, de economía social y solidaria, vamos a hablar de educación popular y sí vamos a hablar sobre todo de la relación entre el trabajo y el desarrollo del trabajador. Tal cual. Y yo para cerrar este concepto del factor C, de esas 4 palabras clave que ponen al hombre en el centro de la escena, hablamos de una economía organizada, que tiene una clave que es la participación y la solidaridad. La experiencia de los últimos años en toda América Latina, de las últimas décadas, nos indican claramente que por eso decíamos antes, esto no es acá no entra la meritocracia en el sentido de que vos podás resolver tu problema solo. Acá el más humilde, el que se cayó del sistema, el que no tiene oportunidades, va a poder resolver su problema si está dispuesto a tener una mirada más participativa, más asociativa y entender que de la crisis se sale en conjunto. Entonces la economía de mercado, ya para cerrar esto, valora el financiamiento, los bienes materiales, el capital. Y la economía solidaria valora la fuerza del trabajo, la comunidad, el hombre. Con esto creo que dimos un pantallazo muy acotado, muy llevado al terreno cotidiano sobre qué es la economía. Por supuesto también que si a alguien le interesa profundizar en este tema, cuando este programa esté en las redes sociales, nos podrán escribir y decirnos en qué aspecto de lo que hemos hablado quieren profundizar y seguramente podemos entregar alguna bibliografía complementaria. Bien, bueno, nos escuchamos y nos vemos en el segundo programa y en todos los que restan. En todos los que restan. Gracias a todos por escucharnos y te recordamos que si estás escuchando este programa porque alguien te dijo o porque casualmente te encontraste con él, pero no te anotaste, por decirlo de alguna manera, en este curso, tenemos un mail que se llama capacitacionlacosta@hotmail.com. Allí nos escribís un correo, nos decís quién sos, qué haces, por qué te interesaría participar y bueno, a partir de ahí te vamos, entre comillas, metiendo en este proceso de aprendizaje conjunto que hemos dado en llamar Lo Hacemos Juntos. Hasta la próxima.